Caminando con Dios 40, la santificación. Uno de los conceptos más difíciles para los cristianos, aquellos que han llegado a ser hijos de Dios por el amor del Padre y la gracia de Jesucristo, es el tema de la santificación. Generalmente, la santificación se refiere al camino que tiene lugar entre la justificación y la glorificación. Si la justificación es un momento, la santificación es el largo camino entre ese momento y la glorificación final. Así que cuando decimos que hemos sido salvados, eso incluye la justificación, la santificación y la glorificación. Típicamente, los creyentes entienden este proceso de santificación como un camino para llegar a ser santos. Cuanto más tiempo uno camina como cristiano, más santo se vuelve, o eso creen. Algunos incluso piensan que deben alcanzar cierto nivel de santidad para poder finalmente obtener la glorificación. Pero antes de aceptar esa idea, debemos volver a la Biblia y examinar cuidadosamente lo que Dios realmente quiere decir cuando nos ordena sean santos. Si el mandato de Dios de ser santos es verdaderamente una exigencia de santidad moral o de comportamiento, entonces debemos buscarla por todos los medios posibles, porque es su mandato. Sin embargo, lo que la Biblia dice en realidad acerca de la santificación es muy distinto de lo que solemos asumir. Comencemos esta verdad paradójica. Son santos, porque yo soy santo. Dios declaró que los israelitas eran mi pueblo. Los sacó al desierto para guiarlos hacia Canaán, y allí proclamó, sean santos. Yo soy el Señor su Dios. Conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros con ninguna criatura que se arrastra por el suelo. Yo soy el Señor que los sacó de Egipto para ser su Dios, por lo tanto, sean santos, porque yo soy santo. Cuando Dios llamó a Israel para sacarlo de Egipto, cuando los guió por el desierto hacia Canaán, el sujeto de cada acción fue siempre Dios mismo. Nunca buscó el consentimiento de Israel. Él lo declaró y él mismo lo cumplió. El llamado a la santidad es el mismo. Dios no los llamó a ser santos porque ya lo eran, ni porque fueran capaces de llegar a serlo. No tenía nada que ver con su nivel espiritual ni con su capacidad. No podían, pero Dios ciertamente lo haría. Un pueblo para quien la santidad era imposible. La narrativa más amplia de la Escritura se expresa a través de la historia de Israel. Comienza con Abraham, y a través del camino de su nieto Jacob, vemos una versión comprimida del camino humano. A través del nuevo nombre de Jacob, Israel, se revela una imagen más amplia de la verdadera naturaleza de la humanidad. Y a este Israel, Dios le ordenó santidad y dirigió su historia. Si el mandato de Dios de ser santos hubiera significado una búsqueda de santidad moral, entonces la vida de Jacob y la historia de Israel deberían haber sido caminos hacia esa santidad, avanzando en madurez y santificación con el tiempo. Pero la historia de Israel fue en la dirección opuesta. Dios envió a Moisés, reveló el corazón endurecido del faraón, quebró a los dioses de Egipto, abrió el mar rojo para hacer pasar a su pueblo en seco, todo con un propósito. En el desierto, no les dio lo que querían, sino solo lo que necesitaban para atravesarlo. Durante 40 años los guié por el desierto. Sus ropas no se gastaron, ni se desgastaron las sandalias en sus pies. No comieron pan ni bebieron vino ni bebida fermentada. Hice esto para que supieran que yo soy el Señor su Dios. Esto no fue porque a Dios le faltara poder o capacidad. Él eligió no hacerlo, no porque no pudiera. Y hay algo más que Dios también eligió no hacer a lo largo del Antiguo Testamento. No hizo que su pueblo viviera una vida santificada. No los organizó ni los forzó hacia una santidad moral. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel vivió en rebelión y traición. Desde la perspectiva de Dios, vivieron vidas que hacían que la verdadera santidad fuera una imposibilidad. Eso es lo que la Escritura nos dice. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, me han estado abandonando. No han hecho más que provocarme desde el tiempo en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy.
Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, una y otra vez les envié a mis siervos los profetas. Pero no me escucharon ni me prestaron atención. Tú siempre fuiste terco, no quisiste escucharme. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá no han hecho más que lo malo ante mis ojos desde su juventud. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Has pecado desde los días de Gabaa, oh Israel, y allí permaneces. ¿Por qué permitió Dios que la vida rebelde de su pueblo, Israel, continuara tal como era? Si la santidad que Dios mandó realmente se tratara de pureza moral o de una vida en constante mejora espiritual, ¿acaso el Dios Todopoderoso no habría podido cambiar sus vidas? Sí, claro que podía. Dios ciertamente cumplirá todo lo que se propone. Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Por lo tanto, no es que Dios no pudiera producir la santificación de Israel en el Antiguo Testamento, es que no lo hizo. Porque exponer su rebelión fue, en realidad, el verdadero camino hacia la santificación. El tiempo de la santidad. Una lectura superficial del Antiguo Testamento podría parecer un fracaso divino. Pero hay algo que debemos entender con claridad. Mientras los seres humanos están limitados por el tiempo, Dios trasciende el tiempo. Dios no comenzó la historia como respuesta a los acontecimientos que iban ocurriendo, sino que la comenzó con el final ya establecido. Esta perspectiva es vital. La historia humana puede comenzar con la creación, pero la historia de Dios no. Dios, que existe eternamente desde antes del principio del tiempo hasta más allá de su fin, comenzó la historia desde la cima, avanzando a través del tiempo para reunir un pueblo apto para su reino perfecto. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que la rebelión y el fracaso que vemos a lo largo de la historia de Israel en el Antiguo Testamento pueden parecer el final, pero en el relato de Dios, era parte de un proceso mucho más grande. Cuando Dios le dijo a su pueblo sean santos, la generación que escuchó ese mandato, la generación del Éxodo, terminó muriendo en el desierto por su incredulidad. Por eso debemos leer la Biblia de principio a fin. La historia de Israel que comenzó con Abraham continúa hasta el pueblo de Israel mencionado en Apocalipsis. Es un solo viaje en desarrollo. El momento en que el pueblo de Dios realmente llega a ser santo no ocurre al final de Dos Reyes, donde concluye la narrativa histórica de Israel. La verdadera santidad llega por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, quien vino a habitar en su pueblo por el poder del Espíritu Santo. La santidad no es el resultado del esfuerzo humano ni del compromiso, sino el resultado de que el Dios Santo habita en su pueblo. Sean santos, porque yo soy santo, dijo, y cuando Él habita en ellos, entonces pueden ser santos. El verdadero significado de la santificación. A través del testimonio de las Escrituras, llegamos a ver que la santificación, esa santidad, no es cuestión de desempeño moral. De hecho, la santificación no es el proceso de llegar a ser mejor para poder acercarnos a Dios. Jesús reprendió duramente a los fariseos. Aquellos que intentaban vivir con más rectitud después de la caída del reino del norte ante Asiria y del reino del sur ante Babilonia. Ellos buscaban cumplir la ley con más celo. Pero Jesús no los elogió. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de avaricia y desenfreno, fariseo ciego. Limpia primero el interior del vaso y del plato, y así también quedará limpio el exterior. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán de ser condenados al infierno? ¿Por qué Jesús los reprendió tan severamente? Porque aunque cumplían la ley externamente, sus corazones seguían llenos de pecado.
La ley que guardaban no podía hacerlos santos. Y estaban ciegos. Lo que Dios estaba tratando de enseñar a su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento era la imposibilidad de alcanzar la santidad por sus propias fuerzas. Cuando las personas reconocen esa imposibilidad, entonces buscan la ayuda y la gracia de Dios. Pero los fariseos estaban atrapados en su conducta externa, y eso solo los alejó más de la verdadera santificación. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Por eso las palabras de juicio de Jesús eran justas. El verdadero Salvador había llegado, pero no podían verlo. Sus propias acciones los habían cegado. La santificación, según la define la Escritura, no se trata de convertirnos cada día en una mejor versión de nosotros mismos. La verdadera santificación es reconocer, cada vez más profundamente, cuán completamente dependientes somos del amor de Dios y de la gracia de Jesucristo. La Escritura lo revela a través de la vida de David. David perdonó a Saúl, quien intentó matarlo, en 2 ocasiones. Y sin embargo, más tarde cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo. La Biblia no esconde el pecado de David. Lo que muestra es que David llegó a un profundo entendimiento de su verdadera condición ante Dios. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David confesó que, aparte de Dios, no era capaz de nada. No se dio cuenta de cuánto había mejorado, sino de cuán bajo estaba realmente. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Los fariseos rechazaron esta verdad, y por eso enfrentaron el juicio de Jesús. Por eso debemos leer toda la Escritura para entender lo que Dios realmente está diciendo. La historia de Israel puede parecer terminar en los libros históricos, como Reyes. Pero Crónicas vuelve a narrar esa misma historia, guiándonos hacia el verdadero Canaán. No un lugar geográfico, sino la persona de Jesucristo. Los salmos hablan de Cristo. Los profetas declaran que lo que el hombre no puede hacer, Dios mismo lo hará. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Dios estableció un nuevo pacto, en el cual pondría su ley dentro del corazón de su pueblo y la escribiría en su mente. Por medio de esto, Él sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Prometió darles un corazón íntegro y una vida constante, para que siempre le temieran y recibieran su bendición. Dios haría con Israel un pacto eterno, no se apartaría jamás de ellos, y pondría su temor en sus corazones para que no se apartaran de Él. Declaró que les daría un solo corazón, un espíritu nuevo y un corazón sensible para que verdaderamente fueran su pueblo, y Él fuera su Dios. Rociaría sobre ellos agua limpia, les daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y reemplazaría su corazón endurecido con un corazón de carne. Pondría su espíritu dentro de ellos, y serían su pueblo, y Él sería su Dios. Dios pondría su espíritu dentro de Israel. Los limpiaría, y ellos serían su pueblo, y Él sería su Dios. Derramaría su espíritu sobre ellos, y nunca más escondería su rostro. Y es por este mismo camino de salvación que vino Jesucristo. Dios prometió levantar un retoño justo del linaje de David, y que su siervo David sería rey eterno sobre ellos. Este hijo cumpliría todo lo que el celo del Señor había determinado, y llevaría sobre sí el sufrimiento que el pueblo rebelde de Dios justamente merecía. Esta es la verdadera santificación de la que habla la Biblia. Es conocer a Dios, y conocernos a nosotros mismos. No se trata de mejorar ni de madurar por esfuerzo propio o celo religioso. Se trata de reconocer cada vez más la realidad inmutable del pecado que hay en nosotros, de buscar con mayor anhelo la gracia de Dios, de depender del poder del Espíritu Santo, y de refugiarnos en Jesucristo.
La santificación no es para aumentar nuestra gloria, sino para que nosotros disminuyamos y aumenten el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo no fue a lugares de exaltación, sino a lugares de humillación. Cuanto más débil y pequeño se hacía, más grande descubría que era Dios. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me alegro en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso Pablo pudo decir con firmeza. Así que, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Debemos ser humildes. No debemos ser orgullosos. A lo largo de toda la Escritura, se nos lleva a encontrarnos una y otra vez con la grandeza de Dios, y a reconocer cuán inmenso es su amor. Y debemos llegar también a una conciencia dolorosa de cuán indignos e incapaces somos. Solo entonces podremos comprender verdaderamente cuán preciosa y poderosa es la gracia de Jesucristo, quien nos conecta con Dios. La verdadera santificación no consiste en fortalecer nuestras propias capacidades. Consiste en rendirnos completamente. Es grabar, una y otra vez, la realidad de que somos totalmente incapaces de vivir siquiera un momento sin la gracia de Dios, y correr a refugiarnos en Jesucristo, el único que es verdaderamente santo. Por eso, los que reconocieron su verdadera condición se examinaron a sí mismos y vigilaron su propia vida. Sabiendo que no podían hacerlo solos, formaron comunidades de fe donde pudieran animarse mutuamente, corregirse cuando fuera necesario, y pelear juntos la buena batalla. No lo hacían para llegar a ser más santos ni mejores que otros, sino para resistir con todo su ser el decaimiento espiritual. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de santificación.